Dios bendiga grandemente sus vidas. Dios bendiga grandemente los que están en sus hogares por cualquier causa que se quedaron en sus hogares. Dios bendiga grandemente sus vidas, sus familias. Dios bendiga grandemente todos los que nos van a estar viendo por las redes sociales. También bendecimos sus vidas grandemente. Y vamos a estudiar la palabra de Dios, lo que Dios ha puesto en mi corazón, y Dios quiere hablarnos a cada uno de nosotros. ¿Cuántos creen que Dios nos puede hablar en esta hora? Amén. Así es. La palabra de Dios está llena de lo que es la palabra de Dios, y esta palabra es para cada uno de nosotros, para que nosotros pongamos atención a lo que dice la palabra escrita, y es para beneficio a nuestras vidas, para edificación a cada uno de nosotros. Así es que vamos a leer la palabra de Dios. Yo les invito a buscar a Ageo. Ageo es uno de los profetas menores que profetizaron después de que el pueblo de Judá había regresado de la esclavitud de Babilonia. Y vamos a ver lo que la palabra de Dios nos enseña para nuestras vidas hoy. Nosotros sabemos que Ageo habló, profetizó al pueblo de Judá después de que regresaron del exilio o esclavitud, como usted quiera llamar, en Babilonia. Así es que Ageo es uno de los profetas menores. En capítulo 1, para los que no lo encuentren, Dani lo voy a poner allí en las pantallas, ahí para que usted se haga mejor, para que lo lea ahí usted. Ageo capítulo 1, y vamos a leer del 1 al 5. Ageo capítulo 1, verso 1 al 5. Cuando todos lo tengan, digan un fuerte amén. Amén. No está tan fuerte ese amén, pero se la voy a pasar. Nomás mi suegra dijo amén fuerte. Así es que vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice de esta manera: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadar, sumo sacerdote, diciendo: el 2 usted. Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: es una pregunta. Es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas, y esta casa está desierta. Todos juntos. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, te damos gloria y te damos honra a ti, Padre, porque tú te la mereces. En esta hora, Señor, hemos leído tu palabra y te rogamos que tu Santo Espíritu, Señor, al que tú has enviado a morar en nuestros corazones, sea guiándonos, sea enseñándonos, sea hablando a través de mi boca, de mi mente, de mi corazón, Señor, para que esta palabra que vamos a estudiar ahora, Señor, la podamos poner por obra, la podemos entender, Señor, y que tú seas hablando a cada uno de nosotros, Señor, para que esa palabra que llegue a nuestros corazones, Señor, sea redarguyéndonos, sea reflexionando en cada uno de nosotros para poder hacer tu voluntad y no la nuestra, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, todo lo ponemos en tus manos, mi vida y la vida de cada uno de mis hermanos que están aquí presentes, los que nos escuchan también, Señor, por las redes sociales. Bendícelos grandemente en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Puede tomar su lugar, hermanos. Y yo le he titulado a esta palabra de Dios: meditad en vuestros caminos, como dice el versículo 5. Meditad en vuestros caminos. Nosotros sabemos que Ageo, como les dije al principio,
Ageo fue un profeta que Dios levantó cuando el pueblo de Judá había regresado de Babilonia, después de haber pasado 70 años de esclavitud. Allá en Babilonia regresó el pueblo. Nosotros conocemos la historia, si hemos leído Nehemías, Esdras, todo eso conocemos la historia cuando Nehemías regresó a restaurar los muros de Jerusalén que estaban derribados, estaban en ruinas. Y Esdras regresó también a reconstruir el altar de Jehová. Y vemos todo eso que la palabra de Dios nos enseña. Y vemos a este hombre, Zorobabel, y Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote. Dice Zorobabel era gobernador de Judá, dice la palabra de Dios. Y Josué, hijo de Josadat, era el sumo sacerdote en la casa de Dios. Y vemos que este pueblo había regresado de la esclavitud de Babilonia, y Dios les había ordenado al rey que estaba en ese tiempo en Babilonia, y les dio autorización para que el pueblo de Judá regresara a Jerusalén a reconstruir la casa de Jehová también. Entonces el pueblo de Dios había regresado a Jerusalén y el pueblo empezó a construir la casa de Jehová. Si usted lee Esdras capítulo 3 y capítulo 4, usted lo va a encontrar allí cuando el pueblo de Dios empezó a hacer los cimientos de la casa de Jehová. Pero el pueblo, por causas o por razones de que los enemigos se habían levantado contra ellos empezaron a detener la obra, sus enemigos, y este pueblo tuvo temor a las ordenanzas que los reyes les habían encomendado y detuvieron la obra de la casa de Jehová, que Dios les había encomendado que construyeran o que edificaran, en otras palabras. Y la palabra de Dios nos enseña en este capítulo que hemos leído en Ageo, dice que Jehová habló al profeta Ageo y le dijo, en el verso capítulo 1, el pueblo ya había pasado, fíjense, unos 14 años ya después de que la obra de la casa de Jehová había sido detenida. El pueblo de Judá que había regresado de la esclavitud de Babilonia, el pueblo se había quedado ya quieto, sin hacer lo que Dios les había mandado. Y eso es lo que yo quiero que usted y yo entendamos, de que este pueblo, fíjese, vamos a comparar lo que este pueblo hizo y lo que nosotros también debemos de hacer, o lo que nosotros estamos haciendo. Por eso es meditar en vuestros caminos. Eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Meditar en vuestros caminos. En otras palabras, es que meditemos lo que nosotros estamos haciendo delante de Dios como iglesia de Cristo que somos. Entonces la palabra de Dios dice, vamos a ver lo que dice Ageo 1:1. Y dice, en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo. ¿A quién? A Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, diciendo, la palabra de Jehová, fíjese, la palabra de Jehová vino, ¿a quién primero? Al profeta Ageo. Al profeta Ageo, y el profeta Ageo vino y dio la palabra de Dios a Zorobabel y a Josué, sumo sacerdote. Cuando Dios quiere hablar, Dios siempre va a hablar primeramente a los líderes que Él ha puesto sobre su pueblo. Los líderes que Dios ha establecido, que Dios establecía en los tiempos antiguos, Dios les dio la autoridad y les dio la responsabilidad, vamos a decirlo así, como dije, la responsabilidad sobre el pueblo. Entonces los líderes tenían la responsabilidad de llevar al pueblo a glorificar a Dios y a servir a Dios en todo momento. Por eso Dios siempre levantó hombres o profetas para que profetizaran,
y dijeron al pueblo que siguieran adelante, alabando y glorificando a Dios, y que no se desviaran de los caminos que Dios les había dicho. Por eso, cuando ellos, antes de llevarlos a la tierra de Babilonia de esclavitud, Dios levantó hombres, profetas, para hablarles al pueblo, para que ellos dejaran de hacer lo malo y no fueran llevados cautivos a Babilonia. Pero el pueblo se endureció tanto y no quisieron escuchar la voz de Jehová. Por eso ahora, en ese tiempo, habían pasado 70 años de esclavitud y ahora habían regresado a Jerusalén a reconstruir la obra, la casa de Dios. Pero este pueblo se había detenido. Había venido con esa misión de establecer la casa de Dios, pero el pueblo se quedó quieto, sin hacer absolutamente nada para la casa de Dios. Y vino esta palabra del profeta de Dios, el profeta Ageo, para que le dijera a Zorobabel y a Josué, hijo de Josadat, y les dijo, el sumo sacerdote, diciendo, ¿qué es lo que le dijo Jehová o al profeta Ageo, este hombre, en el versículo 2? Así ha dicho Jehová de los ejércitos, diciendo a este pueblo, fíjese, dice este pueblo, no ha llegado aún el tiempo en que la casa de Jehová sea reedificada. El propósito o el mensaje era que estos líderes, el gobernador y el sumo sacerdote, ellos tenían la responsabilidad de movilizar al pueblo a reconstruir la casa de Jehová. Dios habló a esos líderes y Dios siempre está hablando a cada uno de nosotros para que nosotros como iglesia, fíjese, Dios habló a esos hombres para que animaran al pueblo a reedificar la casa de Jehová. Porque el pueblo había quedado quieto, reposadamente, estaban acomodados porque ellos habían regresado de esa esclavitud y ellos querían reconstruir sus propias casas, sus propios hogares y dejar la casa de Jehová abandonada. Pero ese no era el propósito de Dios, que Dios los había enviado. Dios siempre está hablando al pueblo y siempre habla al liderazgo para que el liderazgo tenga la voz primera para hablar al pueblo, para que el pueblo se arrepienta, para que el pueblo cambie de manera de pensar, para que medite en lo que está haciendo delante de Jehová. Pero si el pueblo o son los líderes callan, el pueblo va a perecer. Depende del buen líder, como predicó el pastor Alfonso la semana pasada, depende del líder que esté aquí, sea bueno o sea malo, depende del pueblo, que así va a funcionar todo. Entonces, Dios siempre ha hablado. El deber de nosotros, de los que predicamos la palabra de Dios, de la iglesia de Cristo, es dar el mensaje que Jehová ha hablado. Y toda esta escritura está llena de la palabra de Dios para que nosotros prediquemos la palabra a tiempo y afuera de tiempo, al pueblo. Y sea el pueblo de Dios, en este caso fue el pueblo de Dios. Pero nosotros como iglesia tenemos que predicar y dar la buena nueva de salvación a los que no han creído. Y los pastores o los maestros tienen que enseñar al pueblo, a la iglesia de Cristo, a que no se desvíe de la fe. Porque vivimos en tiempos muy peligrosos y la iglesia, si usted se da cuenta, está cayendo en una decadencia espiritual que ya no quiere seguir más viniendo a la casa de Dios a escuchar la palabra de Dios. Cada día estamos más ocupados en los quehaceres de la vida y nos estamos olvidando de edificar nuestra propia casa. El pueblo de Judá estaba para edificar la casa de Jehová. Ahora nosotros somos casa y templo del Espíritu Santo. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos han leído lo que dice la palabra de Dios? 1 Corintios 3:16 dice que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. La casa de Dios, la iglesia, nosotros
somos como edificios, dice el apóstol Pedro, edificándonos. Cada día más vamos edificándonos. ¿Y cómo nos vamos a edificar cada día? Leyendo la palabra de Dios, congregándonos y haciendo la voluntad de Dios y no la voluntad de nosotros. Ahora debemos de reflexionar y meditar en vuestros caminos, en nuestros caminos, ¿qué estamos haciendo? Si estamos agradando a Dios o no estamos agradando a Dios. Entonces, el profeta o el predicador de Dios, en estos tiempos, en el antiguo tiempo, Dios le llamaba a los atalayas, le llamaba atalayas. Cuando Dios levantó a este hombre, vamos a hablar de Ezequiel. Ezequiel capítulo 33 dice la palabra de Dios que Dios había levantado a Ezequiel allá en Babilonia y habló al pueblo en medio de la esclavitud. Pero este hombre Ezequiel habla en Ezequiel 33, 1 en adelante, habla sobre el deber de la atalaya, del deber de que el líder principal o el profeta o el maestro o el pastor debe de estar exhortando a la gente siempre a servir a Dios, para que el pueblo no se olvide de Dios. Y no es una carga que le está imponiendo el predicador o el pastor al pueblo, sino que es la responsabilidad de cada uno de nosotros que el pueblo alabe y glorifique a Dios. Porque nosotros o los pastores van a dar cuenta del pueblo. Cada uno va a dar cuenta de lo que Dios le ha dado. Entonces es responsabilidad que nosotros no quedemos callados de lo que la palabra de Dios dice. Porque a veces nosotros predicamos un evangelio acomodado para que la gente no se sienta mal y no se vaya de la iglesia, pero si usted y yo agradamos a los hombres y desagradamos a Dios, nos vamos a meter en grandes problemas. Nosotros tenemos que hablar así como está y tal está escrita la palabra de Dios. Amén. Porque cuando habla la palabra de Dios, cuando el Espíritu Santo redarguye a la persona, la palabra de Dios, por más fuerte que sea, no le va a lastimar a usted en su corazón, sino que va a meditar en su corazón y decir en su corazón, si realmente, ¿qué estoy haciendo delante de Dios? Cristo ya viene. Cristo está pronto a venir. Cada día las profecías se están cumpliendo, cada día al pie de la letra, y nosotros sabemos, pero estamos acomodados. Estamos sentados y estamos ocupados en tantas cosas, menos en la obra de Dios. En la obra de Dios que nos ha encomendado. Pero Ezequiel 33, 1 dice la palabra de Dios. Vino palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo. Fíjese. Esa palabra vino a Ezequiel y dijo, Hijo de hombre, dile a tu pueblo. Dile a tu pueblo y diles, cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta, y avisare al pueblo. Fíjese, ese era el deber de la atalaya. El atalaya se ponía en un lugar alto en esos tiempos de Ezequiel. Cuando él veía venir al enemigo, él tenía que tocar trompeta y avisar al pueblo que venía el enemigo. Entonces, si venir espada, dice el versículo 3, sobre la tierra y tocar trompeta y avisar al pueblo, él iba a dar el mensaje de alerta sobre su pueblo, que el enemigo venía. Ahora, esa era la responsabilidad de él. La responsabilidad de nosotros como predicadores de la palabra de Dios, tenemos que dar el mensaje de la palabra de Dios y advertir al pueblo. Y si el pueblo no hace caso omiso de lo que dice la palabra de Dios, ya no es problema del predicador, sino el problema de cada uno individualmente. Y dice el versículo 4, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniera la espada, lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza, sobre su propia persona.
Pero si el atalaya viene venir la espada y no tocar el trompeta, eso es el problema. Que si nosotros como iglesia no diéramos aviso, si no advirtiéramos a la iglesia, si no advirtiéramos al mundo lo que viene para este mundo cada día se va poniendo peor en peor, cada día, no va a mejorar. No crean que va a mejorar cuando venga el anticristo, pero la iglesia va a ser arrebatada antes que suceda eso. Amén. Pero la iglesia no va a estar en ese momento. Va a venir paz y seguridad, pero va a ser después de que la iglesia sea arrebatada. Entonces nosotros tenemos que predicar y dar aviso. Pero si la atalaya viene venir la espada y no tocar el trompeta, entonces el problema va a ser de la atalaya. Porque no tocó trompeta y no advirtió al pueblo lo que venía. Entonces la sangre de esa gente va a caer sobre la atalaya. Pero si la atalaya tocar el trompeta o avisar en otras palabras y la gente no se percibiere, la sangre caerá sobre cada uno de los que oyeron la trompeta y no se percibieron, no se pusieron se me fue la palabra. Arrepentimiento. No se pusieron a cuenta, o ¿cómo dice? Sí, ¿verdad? Soy un poco torpe, pero usted me entiende. Entonces, la palabra de Dios dice, y el verso 7, 33:7 dice: a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Jehová. Dios había puesto a Ezequiel por atalaya de la casa de Jehová. Y él como profeta de Dios tenía que hablar el mensaje de Dios. Si el pueblo de Dios no se alistara o no se percibiera de eso no era el problema de Ezequiel, era el problema del pueblo. Entonces, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. No es un regaño, es un mensaje de parte de Dios. Entonces, el pueblo de Dios necesita estar amonestado por los líderes que Dios ha puesto enfrente, al cuidado del rebaño. Dios ha puesto pastores para que apacienten al rebaño de Dios. Primera de Pedro capítulo 5 verso 1 dice: apacentar la grey de Dios. El verso 2: apacentar la grey de Dios que está bajo vuestro cuidado. Entonces el pastor tiene la responsabilidad de alimentar al rebaño, de darle la palabra de Dios para que el pueblo de Dios siempre esté alimentado y conozca la voluntad de Dios. Y usted individualmente, los que están aquí, los que me están viendo, deben de poner atención a toda la palabra de Dios y estudiarla usted mismo. No solamente esperar a que venga el sábado o el domingo para escuchar la palabra de Dios. Usted tiene el deber, usted tiene el Espíritu Santo de Dios en su corazón y el Espíritu Santo le va a ayudar a entender la palabra de Dios. Por eso meditemos bien en nuestros caminos y qué estamos haciendo delante de Dios. Si lo que usted y yo estamos haciendo es la voluntad de Dios o es la voluntad de nosotros. Porque no podemos ya vivir más tiempo de esta manera. Ya como que si el tiempo no se acercare, ya cada día nos estamos acercando más a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos que hablar la palabra de Dios y tal como está escrita, enseñarla a la iglesia a que esté preparada. Porque la iglesia se está apartándose cada día, se está alejando más y más y más de el Señor. El verso 9 dice: y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Ese es el deber de usted y el mío: avisar, dar la palabra de Dios
Si él, el impío, es también hablando al impío, si usted le dice, tú vas por mal camino, por mal proceder, su deber es avisarle, no convencerle, es avisarle. Pero si él no obedece, su sangre os morirá en su propio pecado, porque usted ya le presentó la manera de cómo él puede salvarse. Porque Jesús dice la palabra de Dios en San Juan capítulo 3 verso 17, dice que el Hijo de Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por él. Y esa es la predicación que usted y yo debemos de hacer. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a la humanidad del pecado. Pero también la palabra de Dios dice en el 18 que el que en él creyere no es condenado, mas el que no creyere ya ha sido condenado. Eso es todo lo que tenemos que nosotros hablar. Nosotros tenemos como atalayas de Dios, como atalayas de Dios que nos ha puesto al frente a predicar la palabra. Nosotros tenemos que hablarla así tal y como está escrita, no disminuirla, no disminuir el mensaje de la palabra de Dios para caerle bien a todos. Es imposible a veces caerle bien a todos, pero nosotros, hablando la palabra por medio del Espíritu Santo, le aseguro que esa palabra va a llegar al corazón de las personas y no va a dañar absolutamente a ninguno. Su corazón va a meditar, va a decir, sí es cierto, yo no estoy sirviendo a Dios como antes le servía. Ahora tengo que poner de todo de mi parte porque el tiempo se acerca. Los pastores en ese tiempo, los líderes religiosos del pueblo de Israel, de Judá, hasta estaban acomodados. Ya no hablaban al pueblo, los sacerdotes, ya vimos, Malaquías habla de cómo estos sacerdotes líderes ya no hablaban al pueblo. El pueblo empezó a traer holocaustos y animales ciegos, animales enfermos a la casa de Jehová para ser sacrificados a Jehová, y Jehová los reprendió duramente por eso. Nosotros debemos de meditar en nuestros caminos, qué es lo que estamos haciendo, si estamos agradando a Dios o nos estamos agradando a nosotros mismos. Ahora los pastores, ellos se apacientan a sí mismos, ellos quieren tener la iglesia llena y sus bolsas llenas. Eso es lo que les interesa, solamente, pero no les interesa que el pueblo sea salvo. Usted ha de creer que esos pastores son buenos pastores, pero si usted medita, todo ese pueblo está engañado muchas veces, no todo el tiempo, pero ellos están bien económicamente, sus bolsas están llenas, tienen todo lo que necesitan, pero el pueblo está a falta de conocimiento. El pueblo de Judá fue llevado a la esclavitud de Babilonia por falta de conocimiento. Eso dice Oseas capítulo 4, verso 6. Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Conocimiento de Jehová le faltó al pueblo. El pueblo de Dios debe de conocer a su Dios, debe de conocer a quién sirve. Porque si nosotros sirvemos solamente al ojo, o al hombre, o al pastor que está enfrente, y venimos solamente cuando nos da la gana o para que nos mire el pastor, estamos actuando muy mal. Nosotros debemos de conocer a Dios. ¿Y quién es Dios? Dios es un Dios santo, y Dios necesita la santidad, pide la santidad de cada uno de nosotros, y nosotros necesitamos servirle con todas nuestras fuerzas y con todo nuestro corazón. Entonces, el pueblo, los líderes principales, Ageo habla a Zorobabel, habla a Josué, sumo sacerdote, para que reanimaran al pueblo para edificar la casa de Jehová. Es muy importante que nosotros, como iglesia, no dejemos de predicar la palabra de Dios. No dejemos de insistir a la gente lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. La palabra de Dios dice
En 2 Timoteo capítulo 4, verso 1, le escribe el apóstol Pablo a Timoteo. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo en estas palabras, dice: te encarezco delante de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Dios va a juzgar a cada uno. Por eso le dijo él: yo te encarezco delante de Dios, que va a juzgar a los muertos y a los vivos cuando Él se manifieste. Y le dice: prediques la palabra a tiempo y fuera de tiempo. No importa, tú predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo, porque llegará el tiempo cuando ellos no sufrirán la sana doctrina. No querrán escuchar la verdad, no querrán escuchar y tal como la palabra de Dios dice. Porque dice: tendrán comezón de oír y se volverán a las fábulas. La iglesia está propensa, fácil de moverse de la verdad a una fábula, a un cuento. Porque cuando uno predica la palabra de Dios, se suena dura. Pero la verdad no es dura, sino que es el amor de Dios para usted y para conmigo. Es el amor grande de Dios. Es como el padre a un hijo le dice: hijo, no hagas esto. Y el hijo se enoja en ocasiones y dice: mi papi me tiene enfadado por eso, que cada rato me dice: no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. Pero es por amor del padre hacia su hijo. Dios amó tanto a la humanidad. Dios pagó un precio tan alto por usted y por mí, para que usted se vaya a la condenación. No, para que usted sea salvo. Ese es el propósito de Dios, de enviar a su Hijo al mundo. Por eso dice: no lo envió para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. Entonces la palabra de Dios dice que predique la palabra, que instes a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina. Tenemos que hacerlo cuantas veces se nos sea necesario. La misma palabra de Dios, esta misma palabra de Dios la tenemos que predicar hasta que Cristo venga. No tenemos que agregarle nada, porque la gente dice: otra vez va a predicar la misma palabra en Ageo, la misma palabra en eso. Entonces, ¿qué vamos a predicar si esta es la palabra de Dios que nos ha dejado nuestro Señor Jesucristo? No hay que buscar otras fábulas, cuentos para animar a la gente, para motivar a la gente. El Espíritu Santo de Dios que mora en usted lo va a motivar a seguir haciendo la voluntad de Dios y haciendo su obra. Solamente el Espíritu Santo es el que va a redarguirnos de pecado, va a redarguirnos de lo mal que estamos actuando a veces delante de Dios. Pero ahora está el Espíritu Santo de Dios y Él nos va a ayudar para que nosotros, cuando venga Jesucristo, sea culminada la obra que Él ha empezado en cada uno de nosotros. Entonces, el apóstol Pablo le dijo: pero tú sé sobrio, en el versículo 5 de 2 Timoteo 4:5 dice: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Esa es la orden, ese es el mandato de cada uno de los líderes que han sido puestos al frente del pueblo de Dios, de la iglesia de Cristo. Porque esa iglesia es de Cristo, fue comprada a precio de sangre. Y usted y yo, como iglesia que somos, debemos de escuchar a la voz del Espíritu Santo. Debemos de escuchar la voz del Espíritu Santo que nos redarguye y que digamos, meditemos en nuestros caminos, qué estamos haciendo, y volvamos a Dios, volvamos a Jehová, volvamos a las sendas antiguas, volvamos a restablecernos, a edificar nuestra casa espiritual. ¿Cómo está nuestra casa espiritual? ¿Está en ruinas como la casa del pueblo de Judá? Está en ruinas y la tenemos que edificar y no estamos haciendo absolutamente nada para edificar nuestra casa, espiritualmente hablando.
porque no tenemos tiempo. No tenemos tiempo. Regresemos a Ageo capítulo 1. Ageo capítulo 1, verso 2 dice: así ha hablado Jehová de los ejércitos, el verso 2, diciendo, este pueblo dice, si usted pone cuidado, dice, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo, no dice mi pueblo, este pueblo. Dios estaba airado, estaba enojado con este pueblo, porque estaba ya haciendo absolutamente nada por la casa de Dios. Y dice, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Así estamos la iglesia hoy en día, diciendo, no, todavía no es el tiempo, todavía no es tiempo de trabajar en la obra de Dios, todavía no es tiempo de reedificar mi casa espiritual porque no tengo tiempo. El mundo los afanes de este mundo tienen a la iglesia aprisionada. Al mundo no se diga, a la gente que no cree en Jesucristo todavía no se diga. Ellos están en todo menos en Dios. Pero la iglesia se está acomodando al mundo cada día más y más y más y más y más. Y los líderes, los pastores están tranquilos. Mientras vengan el domingo, traigan su diezmo a la casa de Dios, está bien. Eso no les importa a la gente. Pero a nosotros, los que predicamos la palabra de Dios, nos interesa que usted y yo seamos salvos delante de Dios. Porque eso no le agrada a Dios. La gente nomás con que traiga el diezmo, le digo, si no aparece el diezmo en la cuenta en ese fin de semana, se dan cuenta de que el miembro no llegó a la iglesia. Algún hermano contaba y me decía, siervo, no lo vi, que le habla a su pastor, le dice, siervo, no lo vi el domingo. Y dice el siervo, sí, yo ahí estaba. Lo que no llegó fue el diezmo, dijo. Lo que no llegó el diezmo. Allí estaba el siervo, pero el diezmo no había llegado. Pero él se dio cuenta porque no había llegado el diezmo en ese fin de semana. Pero a los líderes así no les importa la iglesia. No les importa. Aunque ellos estén bien y llega el diezmo a la cuenta y ellos obtengan su salario semanal, todo tranquilo. Pero el deber de nosotros es predicar la palabra de Dios, así como Pablo le dijo a Timoteo, te encarezco delante de Dios, que prediques la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque la gente está buscando y llegará el momento que no sufrirán la sana doctrina y se volverán a las fábulas, se volverán a los cuentos y se irán apartando de la verdad cada día más. Por eso este pueblo dice, no ha llegado el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. No ha llegado el tiempo. No ha llegado el tiempo, todavía falta que venga Cristo. Todavía falta que venga Cristo, todavía yo puedo seguir haciendo lo que yo me dé la gana. Pero no debe de ser así. Meditemos en nuestros caminos, qué estamos haciendo delante de Dios. A Dios no le agrada ser siervo infiel. Si usted ha leído la parábola del siervo infiel, que dice que cuando el siervo dice que su señor le dejó sobre su heredad y dijo, no, el señor tarda en venir, yo voy a empezar a golpear a mis consiervos y a hacer, a emborracharme, a todo, pero cuando venga el Señor de ese siervo, le tratará duramente. Le tratará duramente. ¿Por qué? Porque no se hizo cargo de lo que el Señor le había encargado. Ese es el deber, no obligar a la gente. Si la gente no escucha el mensaje, ya vimos en la atalaya, el deber de la atalaya es tocar la trompeta
Pero si usted no toca la trompeta como líder de Dios y no toca la trompeta y el pueblo no se percibe, no es problema de usted. Usted toque la trompeta y hable la palabra de Dios, lo que está escrito, y si el pueblo no se percibe, usted libra su sangre de esas personas. Así es que el pueblo de Dios, fíjese, en ese tiempo no ha llegado el tiempo de la casa. Dice, no ha llegado el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Para ellos no era el tiempo todavía de reedificar la casa. Habían pasado 14 años de que ellos estaban sin hacer absolutamente por la obra. Se excusaron que los enemigos se habían opuesto y ya no tenían permiso de edificar la casa, pero ellos sí tenían tiempo para sus propias casas. Para la casa de Jehová no tenían tiempo, pero para sus propias casas estaban arreglándolas, pero muy hermosas. Pero para la casa de Jehová no tenían absolutamente nada de tiempo. Y dice la palabra de Dios en el verso 3: entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Esta casa está desierta. La casa de Jehová estaba en ruinas. Estaba en ruinas. Esdras se había levantado el altar y había sacrificado a Jehová los sacrificios que se le ofrecían en el ritual de la ley, pero la casa estaba en ruinas. La casa de Jehová había sido destruida, robado todos los utensilios que tenía dentro, pero el pueblo había ido a reedificar la casa y no estaba. Dice, no, todavía no es el tiempo en que la casa de Jehová sea reedificada. Si Dios ya se le había dado el orden, esa fue la causa que ellos fueron llevados cautivos a Babilonia y regresaron y ahora se acomodaron y dijeron, no es tiempo, pero para vosotros sí es tiempo de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa de Jehová está desierta. Es la realidad, es la palabra de Dios. Este pueblo estaba, y el profeta, Dios habló al profeta, dice, dile a Zorobabel, dile a Josué, sumo sacerdote, que levanten a este pueblo a edificar la casa de Jehová. Esa era la responsabilidad de los líderes, de levantar al pueblo, de animar al pueblo, de decirle, oigan, ¿por qué no están haciendo lo que Dios ha enviado? Ustedes tienen la responsabilidad de movilizar al pueblo para que haga lo que Dios les había enviado. Pero si los líderes no se movilizan a mover al pueblo para hacer la obra de Dios, el pueblo no va a hacer absolutamente nada por su propia cuenta. El pueblo no lo va a hacer por su propia cuenta. Por eso Dios ha puesto liderazgo, ha puesto los pastores que estén al cuidado del pueblo, del rebaño. Dios nos ha enviado como iglesia. Como iglesia, Cristo ha dejado una misión, una obra para cada uno de nosotros. Y esa misión es predicar el Evangelio. Jesús habló a sus discípulos, Marcos 16, 15 y 16. Jesús dijo a sus discípulos, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere en él y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ese era el mensaje de Cristo para la iglesia, para todo el mundo. Y la iglesia tenía que predicar, los discípulos tenían que predicar el mensaje de la palabra de Dios. Tenían que anunciar. La obra de nosotros como iglesia es predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En una ocasión Jesús, en el Juan capítulo 4, si usted ha leído la historia de la mujer samaritana, Jesús les dio ejemplo a sus discípulos de cómo Él había venido a la tierra a hacer la voluntad del Padre, del que lo había enviado, y no hacer su propia voluntad. Él todo el tiempo que estuvo aquí en la tierra anduvo predicando el Evangelio. Desde el niño lo hizo.
En Lucas 2:49, anteriormente en el capítulo 2 todo, dice que Jesús desde el niño, fíjese, Jesús desde el niño, él ya estaba en los negocios de su padre. Dice que todo el tiempo venían sus padres a Jerusalén, como era de costumbre, pero en esa ocasión dice que Jesús se apartó de ellos y se quedó en el templo, y José y María se fueron a Nazaret, donde ellos eran. Y después de un día de camino, dice la palabra de Dios, que se dieron cuenta de que Jesús no estaba con ellos. Y empezaron a buscarlo, y se regresaron y lo encontraron en medio de los doctores de la ley, haciéndole preguntas y aprendiendo de la palabra de Dios. Y todos se admiraban de él, cuando él tenía 12 años. Y María le dijo: Jesús, ¿por qué nos has hecho esto? Y él le dijo ahí en el 2:49, ¿no sabéis que en los negocios de mi Padre debo estar? Eso era la misión de Cristo. La misión de la iglesia es predicar la palabra de Dios. Cuando Jesús predicó a la mujer samaritana y le dijo cuánto era ella y lo que era, todo lo que ella había vivido, dice que esa mujer se fue, entró a la ciudad a traer a sus familiares, porque había conocido a un hombre que le había dicho todo lo que ella era y pensaba que era el Mesías. Los discípulos regresaron y vieron a Jesús sentado en el pozo y le trajeron de comer. Fíjense, ellos le trajeron de comer y le decían: Señor, come, te trajimos de comer. Pero Jesús le dijo, en el 4:31, Juan 4:31 dice: entre tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Y él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos le decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Y Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me dio y que acabe su obra. Amén. Esa era la comida de Dios, de Cristo. Esa era la voluntad del Padre. Dice, Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me dio y que acabe su obra. Pero la iglesia recibió el Espíritu Santo en el día del Pentecostés. Fueron todos llenos del Espíritu Santo y empezaron a predicar la palabra de Dios. Los discípulos fueron muertos, decapitados. Pero la iglesia hoy en día, meditemos en nuestros caminos. ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos predicando, anunciando a Jesucristo que viene pronto? Meditemos en eso. Jesús dijo: mi comida es que haga la voluntad de mi Padre y que acabe su obra. Él terminó su obra yendo a la cruz del Calvario. Juan 19:30, él dijo: consumado es. Él pagó el precio de la condenación, porque la paga del pecado es la muerte, y él fue y venció la muerte y murió por cada uno de nosotros, y dejó encomendó a sus discípulos: vayan y prediquen el evangelio a toda criatura, y el que creyere en él y fuere bautizado será salvo, mas el que no será condenado. Esa es la obra. Y los discípulos vieron al maestro lo que hacía. Él siempre se preocupaba por cumplir la obra o la voluntad del Padre que le había encomendado. Pero ahora nosotros vivimos haciendo nuestra propia voluntad. No tenemos tiempo para venir a la casa de Jehová. No tenemos tiempo para ir a visitar a alguien, para ir a darle aliento a alguien. Y estamos acomodados, cada uno viviendo según le parece. Y suena duro, pero es la realidad. No tenemos tiempo para nadie más, porque nosotros tenemos suficiente. Estamos viviendo acomodados. Este pueblo dice: todavía no ha llegado el tiempo. Pero Jesús les dijo, en el versículo 35, les dijo: ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Jesús les dijo a los discípulos lo que Él les quería transmitir, el mensaje de la predicación a la humanidad. Y Él les dijo: ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega?
He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. El mundo necesita de Jesucristo. El mundo necesita la salvación, así como nosotros. Y Dios ha puesto la iglesia, le ha encomendado el trabajo de la predicación de la palabra de Dios, pero los líderes están bien, como dije anteriormente. Mientras traigan el diezmo a la iglesia, todo está bien. Venga el que venga y el que no venga, amén, también dice. Y no les importa más la grey de Dios. Pero Jesús les dijo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. El que recibe salario, dice, el que ciega recibe salario y recoge fruto para la vida eterna, mas el que siembra goce juntamente con el que ciega. Eso es lo que nosotros debemos de sembrar, de otro cosecha, porque eso es la palabra de Dios. Cuando nosotros sembramos la palabra de Dios en alguien, nosotros no vemos el fruto, pero otro lo va a cosechar. Porque es fácil, como yo, como sembrador, o como que lo que sea, que siembra la semilla, hablando naturalmente, usted lo que mira es simplemente la semilla que le echó a la tierra. Cuando nosotros predicamos la palabra a alguien, solamente le predicamos y nosotros decimos, no sé si va a creer o no va a creer. Pero esa semilla puede que haga fruto y dé al 100%. Pero nosotros tal vez no lo vemos, pero otros van a ver recompensa. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es eso, predicar la palabra de Dios. Y predicar y exhortar al pueblo a que se vuelva a Dios, a que medite bien en vuestros caminos. Entonces, el versículo dice, el que estamos leyendo a Ageo dice, es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esa casa está desierta. El pueblo había caído en la comodidad. Había quedado en sus propias casas. Para la casa de Jehová no tenía tiempo, solamente para la de ellos. Estaban construyendo, haciéndose sus casas artesonadas bien lujosas, pero la casa de Jehová estaba desierta. Las prioridades de ellos ya no eran más la casa de Jehová, sino sus propios beneficios, sus propias casas, y sus prioridades cambiaron. Ya no es Dios, sino lo mío propio. La Biblia nos exhorta muchas veces sobre nosotros de que no acomodarnos, que nuestras prioridades siempre sea Dios. La prioridad en todos siempre debe de ser Dios. Amén. Y poner a Dios en todo, primeramente. Porque en vano es, la palabra de Dios dice en Salmo 127, si Daniel lo pone ahí, Salmo 127, dice que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardara la ciudad, en vano trabaja la guardia. En vano es, dice el versículo 3, en vano es que te levantes de madrugada y vayas a reposar tarde. Es en vano que nos levantemos de madrugada y vayamos a reposar tarde. ¿Por qué? Porque si Jehová no edificara la casa, en vano estamos haciendo lo que estamos haciendo. Si Jehová no edifica la casa, si Jehová no está en primer lugar en lo que nosotros estamos haciendo, en vano estamos haciendo lo que estemos haciendo la obra. Sea en vuestras propias casas, en vuestro trabajo, pero nosotros estamos tan envueltos, la iglesia está tan envuelta en este mundo, que estamos volviéndonos, acomodándonos al mundo, y la casa de Dios, la obra de Dios está detenida. Ya no hay quien evangelice, ya no hay quien predique la palabra de Dios en las calles, donde quiera, porque la gente no tiene tiempo, solamente para sus propios intereses. Y la casa de Jehová está desierta. Las prioridades cambiaron para el pueblo de Israel, y la iglesia lo está haciendo lo mismo. Entonces, las prioridades de la iglesia han sido cambiadas.
nosotros nos estamos amoldando en el mundo, nos estamos adaptando al mundo. Por eso el apóstol Pablo le dice a los romanos en capítulo 12, en el verso 2, dice: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. No nos amoldemos en este mundo, sino hay que transformar la renovación de vuestro entendimiento y meditar qué estamos haciendo delante de Dios. Nos estamos amoldando cada día más a este mundo y amando más al mundo que a Dios. Usted sabe que la amistad del mundo, dice Santiago 4:4, que la amistad del mundo, ¿qué es? Es enemistad contra Dios. Dice, oh almas adúlteras, dice Santiago, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que se constituye amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Amén. Se constituye enemigo de Dios. Entonces, amar al mundo más que a Dios, o a las cosas que están en el mundo, eso me refiero, a las cosas que están en el mundo. Estamos trabajando por nuestros propios intereses y no para la obra de Dios. Entonces, este pueblo estaba evitando la prosperidad de Dios. ¿Cuántos saben que la prosperidad viene de Dios? Eso es lo que dice el Salmo 127. La prosperidad viene de Dios. Si no edifica Jehová la casa, en vano trabajan los que la edifican. Entonces, el pueblo estaba haciendo sus propias casas, el personal de la casa estaba desierta, pero ellos llamaron la maldición a sus casas, a sus hogares. ¿En qué forma? En que dejaron a Jehová. Dejaron a Jehová. No fue el diablo el que los trajo arrastrando. La prosperidad viene de Jehová, y Jehová detiene la bendición sobre los hogares o sobre las iglesias o sobre su pueblo, porque lo han dejado. La sequía, la lluvia no viene por causa del pecado o por causa de que el pueblo ha dejado a Jehová. Si usted ha leído en el libro de Reyes, cuando vino la sequía en el tiempo de Elías, porque el pueblo se volvió, dio la espalda a Jehová. El pueblo estaba, fíjese, vamos a leerlo, porque así ha dicho Jehová, dice el verso 5, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Amanageo, meditad bien sobre vuestros caminos. Dice, sembráis mucho y recogéis poco. Sembráis mucho y recogéis poco. ¿Por qué estaba sucediendo eso? Porque abandonaron la prioridad a Dios, lo dejaron. Sembráis mucho y recogéis poco. Dice, y coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, que vestís y no calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Todo lo que estamos trabajando, todo lo que estamos haciendo, si nuestra prioridad no es Dios, todo lo que estamos trabajando y haciendo en nuestros propios intereses, lo estamos haciendo en saco roto. ¿Sí me entiende cuál es saco roto, verdad? Que usted echa el dinero, la cosecha, lo que sea, en un costal, eso yo lo digo, costal, y se va para abajo. Y usted le echa, y 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 no dice, ¿por qué estaré tan salado? Dice en una traducción lenguaje mexicano, ¿por qué estoy tan salado? ¿Por qué? Porque has dejado a Jehová. Porque hemos dejado a Dios. Esa es la causa de toda la pobreza, la sequía, la maldad, el pecado, porque han dejado a Dios. Amén. Todo eso es por causa de que han dejado a Dios. La lluvia se detuvo. El verso 9 dice, buscáis mucho y halláis poco. El verso 9 dice, y encerráis en casa, yo lo disiparé en un solo soplo. ¿Quién lo va a disipar? Dios.
No es el diablo que lo está arrastrando o que lo está poniendo, porque es Dios. ¿Por qué? Porque lo ha dejado. Porque nos hemos apartado de Él. Dice, lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Ahí viene la pregunta, ¿por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Esa es la razón. No tenemos tiempo para Dios. No es tiempo todavía. No es tiempo todavía. Usted va a decir, estos hermanos quieren que todo el tiempo estemos aquí. No. Usted es casa espiritual. Usted es casa de Dios. Edifique su casa espiritual. ¿Qué hay dentro de su casa? El Espíritu Santo mora en nuestro corazón. Usted está edificando. Edificaré mi casa sobre la roca. Sobre la roca la edifiqué. Cantaba mi hermano. Sí, Jesús dijo, cualquiera pues que me oye estas palabras y no las hace, Jesús dijo, la compararé a un hombre, dice, prudente, que edificó su casa sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, la compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Esa es la diferencia. Y cualquiera que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. Pero que no, a un hombre insensato. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice. Y nosotros estamos edificando en nuestra vida en Cristo Jesús una vida sólida. Una vida que nosotros tenemos que morir al yo. Tengo que morir al yo. Ya no somos el mismo. Ahora vivimos para Dios. El apóstol Pablo dijo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces ya no vivimos para nosotros mismos, ya vivimos solamente para Dios, para hacer su voluntad solamente. Tenemos que trabajar para traer alimento a nuestra casa, pero ese no es el primer interés que nosotros debemos de tener. Vamos a tener, por eso Jesús dijo, habló de los afanes de nuestra vida. No, ¿por qué os afanáis por vuestra comida, por vuestra bebida, por qué vestiréis, qué comeréis? Si vuestro Padre sabe de qué tenéis necesidad. Entonces, todo eso nos enseña la Biblia, nuestro Señor Jesucristo nos enseña todo eso, que no debemos de poner la mira en las cosas de aquí de la tierra. No tenemos que estar viviendo como si todo el tiempo debiéramos permanecer aquí. El apóstol Pablo dijo a los Colosenses en capítulo 3, dice, si habéis resucitado con Cristo, poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Allá donde debemos de poner la mirada, Cristo viene pronto por su iglesia. Y la iglesia está acomodada haciendo su propia voluntad. La tierra, dice la Biblia, dice cada uno corre a su propia casa. Y el verso 10, por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. ¿Sí ve? Por eso hay mucha gente, muchos países que están sufriendo catástrofes, que están sufriendo todo eso. No es la madre naturaleza. ¿Usted cree que sí es la madre naturaleza? Yo digo que es Dios, porque Él es el que tiene control de todo. Porque Él creó los cielos y la tierra. Él manda la lluvia para un lado y para otro y la detiene cuando Él quiere y detiene todo lo que Él le place. ¿Y por causa de qué? ¿Porque odia la humanidad? No, porque la ama. Quiere que medite en sus caminos. Medite en sus caminos. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está pasando? ¿Por qué me está pasando esto? Cuando usted está pasando algo así y dice, ok, debo meditar qué está sucediendo aquí, por qué está pasando esto. Meditar en nuestros caminos, qué está pasando. Ok, encontramos el problema, lo resolvemos y se acaba el problema. Pero si nos continuamos haciéndolo, vamos a la destrucción, vamos a la ruina. Entonces, creo que ya voy a parar, porque si no, me van a bajar con una piedra aquí. Así es que todavía mucho que hablar, pero se va a acabar. Entonces, el mensaje es este: meditemos en nuestros caminos.
Ningún amén. De aquí en adelante, meditemos sobre nuestros caminos. Si estamos haciendo la voluntad de Dios o no. Porque nosotros estamos aquí ahora como hijos de Dios para hacer la voluntad de Dios y no la de nosotros. Jesús dijo en Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Noto porque usted y yo le dijimos, Señor, tú sabes que yo no tengo tiempo para estudiar la Biblia, para dedicar mi casa espiritual, no tengo tiempo, Señor, tú sabes que llego tarde, tú sabes que yo trabajo mucho, Señor, excúsame, pero Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros. Yo pedir a alguien que apague ahí, por favor, y voy a entregar el tiempo y que Dios sea obrando en cada uno de nosotros meditemos.